gustaría, antes de desarrollar el tema, agradecer al profesor Giuseppe Spinetti, presidente de la sección Ecología, Salud y Psiquiatría de la Asociación Mundial de Psiquiatría, por la amabilidad de invitarme a esta exposición. Y también agradecer al licenciado Alejandro Ster, presidente de la Fundación Ster, que ha sido y es un pionero en los multimedia, y gracias a él podemos hacer un desarrollo como él lo hace a través de la convergencia tecnológica acá en América Latina, y quiero transmitirlo en Europa. El tema que vamos a abordar intento articular los conceptos de salud mental, creatividad, resiliencia y estrés. Para poder introducirme al tema, tendría que describir someramente qué entiendo yo por salud mental. Sabemos que existe una definición de la Organización Mundial de la Salud que dice que la salud mental es el equilibrio biopsicosocial. Considero que es muy feliz esa definición, pero desde nuestro punto de vista pensamos que no da totalmente cuenta de lo que es la salud mental, porque desde esta perspectiva nosotros pensamos que la salud mental es una lucha constante desde el desequilibrio al equilibrio, y esta definición de la Organización Mundial de la Salud daría la impresión que la salud mental fuese algo nirvánico, idílico, paradisíaco. Entonces, ¿cómo definimos esto de la salud mental? Desde el desequilibrio al equilibrio. Primero, pensando de que no hay sanos y alterados, sino que es todo un espectro en la alteración psíquica del ser humano, desde la leve alteración a la grave alteración. Y ahí incluimos las tres estructuras, ascribimos al concepto de estructura, y vamos a explicar qué es ese concepto de estructura. Las tres estructuras serían la neurosis, la psicosis y la perversión, o, traducido en términos psiquiátricos, las personalidades psicopáticas. Desde lo más nimio de la estructura neurótica vamos a construir este criterio de salud mental, teniendo y aclarando que nosotros definimos como estructura el concepto de que la totalidad es mucho más que la suma de partes. Es un criterio, digamos, gestáltico, el concepto de estructura aplicado a la personalidad. Desde este punto de vista, lo más nimio de la neurosis, nos apoyamos en una triada que sería el aporte creativo, la plasticidad psicológica y la participación. O sea, que una misma persona puede hacer como un autotest para ver cómo está en su salud mental, cómo va aspirando a esa salud mental o se está alejando. Plasticidad psicológica, ¿a qué le definimos? ¿Cómo lo definimos? La condición de todo ser humano de poder entrar en los escenarios cambiantes que le propone la vida, adaptándose activamente, no pasivamente. El concepto de plasticidad psicológica apunta a no ser una especie de oveja metida en un redil, sino que poder no repetirse y poder ir tomando distintos roles. El segundo punto, aporte creativo, aspira a que el ser humano pueda trascender el aquí y ahora, darle una posibilidad a todavía lo que no es, pero puede ser, y en última instancia poder ver más allá de la punta de la nariz o poder ver lo esencial. Esto permite que el ser humano no acepte pasivamente lo que masivamente el mundo del entorno le da.
Por supuesto, este concepto se empalma directamente con el de plasticidad psicológica. El otro concepto que constituye y cierra la idea de salud mental es el de participación. ¿Participación en qué? Participación en la crisis de uno y en la crisis del contexto. Leeré una mención sobre el creador del concepto de resiliencia. Se puede determinar la intricada relación entre salud y creatividad. Estos temas fueron abordados por Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik nació en Burdeos en 1937 de una familia judía y a los 6 años estuvo rodeado por las tropas germánicas, iba a ser asesinado, emigrado desde Ucrania, y pudo escaparse. En ese momento él relata, en la habitación había 6 hombres, me apuntaban con sus revólveres, todos lograron, y a pesar de todo eso logré escapar en la nada de gente que se llevaban a los campos. Anduve errante, deambulando entre los centros, pueblos y familias que lo acogían y, por suerte favorablemente, hasta los 8 años lo iban cubriendo. Trabajó en granja francesa de beneficencia y todo estaba dado para que Boris fuera uno de los jóvenes perdidos de las posguerras, siguiendo los principios que él luego configuró de resiliencia. Aparecieron en su vida 3 factores que le echaron una mano, 3 jardineros, según él dice, que descubre: la literatura, que lo ayudó muchísimo, el deporte, en ese caso de él, el rugby, y la política, en el sentido de Aristóteles, de animal político. Luego estudió psiquiatría para entender más lo que le pasó y lo que le pasa a los demás, y en la actualidad es uno de los fundadores de la etología humana. Las personas mostrando que de alguna manera los aspectos de la miserabilidad humana en algunos sectores está siempre presente. Este concepto de creatividad, resiliencia, son 2 elementos que yo los quiero exponer como defensa al estrés. Construir en el momento una estrategia creativa frente al poder de los más medios, sabiendo que, teniendo en cuenta, porque si no lo tiene en cuenta uno está construyendo en el aire. El primer capital en el mundo que existe es un capital no lícito, que es el capital de la droga, y luego hay 5 capitales que le siguen, o 6, en este orden, que es la industria de las armas, la industria farmacéutica, los medios masivos de comunicación, la industria de la construcción, la moda, el deporte, y en todos estos capitales lícitos, lamentablemente, los capitales de la droga blanquean. El control del sistema universitario en estos lugares es muy importante. Existen como mascaradas para ocultar esto, con una estrecha relación entre el sistema educativo universitario de países poderosos y una élite corporativa petrolera financiera. En el control de este sistema universitario, de estos lugares, se acentúa mediante el uso de una antigua red denominada Betacap, que funcionó como sociedad secreta para formar partes de muchos complots en todo el mundo. Esto provocó en un momento un escándalo a la luz, pero actualmente continúa con cierta metamorfosis de estos grupos. Bajo otras estructuras secretas se pudo supuestamente el 10% de los mejores alumnos de cada de estas universidades pasan a tener una solicitud libre y tienen lo que se ha llamado acceso a los jefes de organización. Una vez dentro
sobre este acceso en las empresas, entre ellas están los medios masivos de comunicación. Para tener una idea de la vastedad de estas organizaciones, que antes con cierto pudor eran clandestinas, hoy son nada más de bajo perfil, una muestra de esta proliferación, hasta el 2000 poseían 100 sucursales denominadas chapters en las universidades, bautizadas con letras griegas, que hoy ha llegado casi a la luz totalmente. No menos estratégico que la educación resultan los medios masivos de comunicación, que sirven a fines de seleccionar noticias que consisten en diseminar, censurar los inconvenientes para el proceso de globalización y masificación. A tales fines, revistas como National Geographic, National Review, Vanity Fair, American Spectator y otras, tienen miembros para poder vehiculizar este control de los medios. Lo mismo pasa con los diarios, desde el New York Post al Times, al Boston Globe, etc. En cuanto a las cadenas televisivas, la ABC tiene 12 miembros de estos chapters y la CBC tiene 10, tiene 8 la CNN, 7 y PBS tiene 6. También esta manera de cartel de propiedad la subsidia la NBC, la RCA, y los Rothschild, los Morgan, para completar el vasto campo de los medios de comunicación. Basta decir que por la mano de las 3 principales agencias de noticias del mundo están en directo control de los clanes Rothschild y Rockefeller. Reuters tiene como accionista principal desde fines del siglo XIX a Roth, y en esa época ya eran propietarios de la agencia alemana Wolf y la francesa Havas, encargada de distribuir las noticias de diarios de 3 países en 3 idiomas. Siguiendo una vía de la anécdota, paso a relatar una historieta que ilustra lo que puede ser muy claro, que a veces uno lo deja pasar. Esa anécdota del señor que andaba por una carretera y manejaba muy bien su carretera para ir a su trabajo a alta velocidad, y conversando con otro ve aparecer un auto en una curva haciendo zigzag y pasa al lado de él y le dice ojos, cerdos. Y entonces el hombre se siente ofendido y le contesta vaca, creyendo que le devuelve a la mujer el insulto. Sin embargo, dobla la esquina o la curva y a los pocos metros se choca con una piara de cerdos. ¿Qué quiero decir con esta anécdota que se pone mucho en conducción? Continuamente alrededor nuestro, en nuestro contexto, nos están alertando, señalando, marcando. Yo creo que el ser humano lo que tendría que hacer es prestar más atención a estos indicadores que ya no son ocultos y están alrededor nuestro. Voy a pasar a contar una estrofa, relatar una estrofa de un gran poeta nuestro, Baldomero Fernández Moreno. 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. Y sus habitantes, Señor, ¿qué les pasa? Odian el perfume, odian el olor. El rol protagónico que le corresponde a los medios de comunicación y el estrés en general en la trama social, en la familia, en la actividad laboral, es ya un hecho y es imposible de soslayar. El ser reconocido por toda la medicina facilita de alguna manera su abordaje. Los factores concurrentes son múltiples, como lo hemos visto en el desarrollo de algunos aspectos que apuntan al equilibrio del ser humano. De todas maneras, debemos señalar que hay grupos de personas que tienden a un proceso de cambio renovador, saliendo de esquemas muy transitados que han llevado a equívocos y a injusticias.
Los medios masivos de comunicación aportan enfáticamente su dosis de factores estresantes. La mala noticia es una buena noticia. La burla de la comicidad, los iluminados analistas, la pornografía encubierta y ahora ya totalmente desenfadada. El énfasis de la violencia, la agresividad, notas realizadas por informativos a las muertes en vivo son un ejemplo de penetración agresiva hacia el espectador. Este bombardeo diario condiciona en terrenos predispuestos la constitución de factores negativos que aumentan o refuerzan patologías persistentes. Tan solo pensemos en la injuria que reciben los medios los niños, que tienen que metabolizar en la mayoría de los casos el amplio espectro caótico de la humanidad en forma de bombardeo diario. La regulación estatal, por el momento, en general, deficitaria. Lo posible es comenzar con pequeños focos de concientización, que indudablemente se originan en el hogar, tratan de extenderse hacia las escuelas, clubes y centros recreativos, que sería lo ideal, sería una manera de generar una red intersticial en la comunidad, reforzando la trama social. Tiene como sustrato, para poder hacer esa trama, el concepto de multitud, que comprende lo plural, lo múltiple, se compone de un conjunto de singularidades, contrastando con los indiferenciados conceptos de masa, muchedumbre, pueblo, turba, que tiende a la unificación sin respetar las singularidades y basándose puramente en lo emocional. Como hemos señalado, se ha dado la discusión de la familia invadida por la desregulación de los valores. Desregulación que asienta en la teoría monetarista de la desregulación de los mercados. Subrepticiamente se trasladó a la desregulación de los valores y todo vale. Es decir, por eso vemos que la vida de un ser humano cuesta una campera, un par de zapatillas o un billete. Se puede encarar en la comunidad mediante una equilibrada abordaje, tratando de buscarle el bienestar y la calidad de vida, parámetros fundamentales desde cualquier perspectiva médica o terapéutica, más allá de la interpretación de su patología, de su sufrimiento, lo tengo que insertar a ese sufriente dentro de un mundo para que el tiempo que tenga que vivir lo viva con calidad y un bienestar, tanto para ese sufriente como para el que es consultado, porque no puede haber una dicotomía entre el que recibe la consulta y el que consulta. Es importante señalar que para destrabar este proyecto digamos subrepticiamente de envenenamiento por una sobreinformación y una información predominantemente violenta y aspirar a ese, que hemos dicho, calidad de vida, está relacionado esto con la superestructura, o sea, a un nivel que la superestructura es un nivel ontológico. ¿Qué ideal de vida se le puede proponer a una sociedad que nos circunda, donde estamos inmersos? Los medios pueden ser elementos muy importantes, muy determinantes para la educación, para el esclarecimiento, para la orientación, para el análisis, pero pueden ser muy destructivos, sumamente estresantes y contaminantes. Siguiendo el concepto del epígrafe de Baldomero Fernández Monero, sería aspirar a tener en el seno de la comunidad formada como concepto de multitud, color y perfume, no que sean balcones sin color y perfume, cimentados a través de un ejercicio permanente y activo del pensamiento crítico. Muchas gracias.